y demás para ir viendo. Muy bien, vamos a hacer este estudio de metafísica, que es la enseñanza que ha estado presente con este nombre desde la antigüedad, los antiguos griegos. Los antiguos griegos desde la escuela de Atenas, en donde Sócrates instruyó a Platón, Platón a Aristóteles, y Aristóteles fue el que prácticamente este conocimiento lo empezó ya a clasificar. Llega el tiempo en que Andrónico de Rodas tiene esta posibilidad de clasificar y coloca en este ámbito metafísico a todo lo que no se puede clasificar ni en física ni en matemáticas, y que finalmente se basa en las causas primordiales de la vida, en las leyes de la vida, de la existencia, en los principios vitales. Y a partir de eso es que se empieza con todo esto. Por supuesto, hay muchísimas dentro de la filosofía. La metafísica es una rama, pero dentro de la metafísica pues vienen todas las demás ramas de lo intangible, de lo abstracto y demás. Entonces, prácticamente metafísica quiere decir más allá de lo físico, y es el estudio de las causas primigenias de la vida, de los principios universales y de la existencia. Esta enseñanza se vuelve a reactivar por allí de 1910, 1920, con Emmett Fox, que es el padre de la metafísica moderna, y él es el que le vuelve a colocar este nombre a todo aquello que se encontraba pues antes en otros ámbitos de la existencia y considerado en otros aspectos. Muy bien, Emmett Fox dice que esta es la verdadera solución a las situaciones existenciales del hombre, a las situaciones económicas, a las políticas, a lo que el mundo necesita ahora, hoy en día, para resolverse. ¿Qué de esto se trata, verdad? Existen 4 puntos primordiales dentro de metafísica que siempre son objetivos que se cumplen y que se deben de cumplir en cada una de las sesiones, y el primero es pensar solo lo mejor. El pensamiento positivo, que es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta actividad, y es justamente el primer asunto de estudio de metafísica. El segundo es utilizar el poder que existe, la fuerza de la vida que tenemos cada uno de nosotros. El tercero es comprender a los demás, saber que hay expresiones diversas de la vida. Y el cuarto punto es perdonarnos, volvernos a levantar, avanzar, lo que conocemos como la transmutación. Muy bien, esto parte del principio, bueno, de que todo ser humano tiene una gran fuente de poder. Allí en esta imagen está uno de mis ídolos, que es Leonardo da Vinci, que finalmente era un ser muy adelantado a su tiempo. Hacía esquemas, diagramas, cosas de cuestiones que ni siquiera estaban en posibilidad de construir en ese momento. Sin embargo, pues el tiempo le dio la razón y es uno de los grandes genios. La pregunta es si es que él tenía 4 cabezas, 5 pies, 20 manos para hacer más pinturas. ¿Qué es lo que hacía él? Utilizaba lo que tenía, ¿verdad? Él tenía un mantra, él tiene un mantra o una oración que hacía todas las mañanas para empezar su trabajo, y él decía: Señor, tú nos das los dones, pero a cambio nos pides la fatiga. En un sentido tal cual es, bueno, utilizar las cualidades que ya tenemos cada uno de nosotros, y fue él a lo que se dedicó en todo ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay personas que se sienten que les hace falta, que todavía necesitan algo más, que están pensando en las carencias. Eso es un concepto de carencia. Y cuando uno tiene conceptos de carencia, pues se expresan en todo. Me hace falta esto para llegar a ser, me hace falta dinero para hacer esto, me hace falta aquí esto para ser feliz, me hace falta esto otro y demás. No estando atento pues del presente o de las cualidades o del uso positivo de nuestra mente, que es el principio para después tener uso constructivo de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes y de nuestra vida, que nuestra vida se vuelva toda positiva. Pero el principio sigue siendo el principio, la mente. ¿Dónde está todo esto? Y nos dice Emmett Fox: un talento está muerto hasta que no es explotado. Es justamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Nuestra mente está muy limitada porque no la utilizamos. No la utilizamos para hacer lo que la mente tiene que hacer, que es
conectarse con el presente, ¿verdad? Con la realidad. Pensar, el pensamiento se trata de eso, hacer conexión con lo que estamos viviendo, con las circunstancias, con los asuntos. No es pensar en los problemas, no es ponerse en el ayer o en qué va a pasar después. Es justamente el uso de esa mente constructivo es en el presente. Entonces, no es necesario vivir con esa mente torturándonos, porque esa es la única que nos tortura. O sea, te pueden suceder muchas cosas, pero tú decides cuál es la valoración que tienes para esas cosas, y si tú le das mucha importancia a eso, pues te acaba. Entonces, la mente es el primer trabajito que debemos de realizar cada uno de nosotros, disolviendo cualquier aspecto para comenzar a vivir en positivo. Podemos leer si les parece. Cuando se vive practicando las leyes de la vida, se vive independientemente de todo lo que sea política, economía, problemas sociales. Eso es así, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que trabajar eso para cada uno empezar a resolverse. Esa es una de las cuestiones que dentro de todo esto del curso, de las expectativas y demás, tendríamos que ver cómo resolverme, cómo prosperarme, cómo saludar o ser saludable dentro de mí, ¿verdad? Saludarme o estar bien dentro de mí. ¿Cómo hacerlo yo? Esa es la pregunta o ese es el repique que cada uno de nosotros debería de empezar a pensar. El principio de mentalismo nos dice que todo es mente. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Podemos leer. Todo es una creación mental. La mente es un principio que debido a ella tenemos hoy el mundo y las civilizaciones que sabemos. O sea, este edificio, esta construcción, alguien la pensó, alguien decidió los colores, alguien decidió que esto fuera así. Todo fue creado mentalmente y ahora lo tenemos aquí. Todo lo que existe es mental. Todo fue creado por la mente de alguien. El asunto es que nuestra vida también es así. Pero cuando nosotros no decidimos nosotros crear las cosas, alguien más nos las creó. Y alguien creó eso para nosotros y luego nos quejamos, estamos insatisfechos y demás, y le echamos la culpa a ese que nos la creó, sin darnos cuenta que nosotros aún así la aceptamos. La mente es muy poderosa, por supuesto, pero en nuestra aceptación mental de las cosas que no son tan buenas también está nuestra responsabilidad. Todo es mente, lo que tú piensas se manifiesta. Eso es lo que enuncia el principio de mentalismo. Dice, toda nuestra vida es producto de los pensamientos que hemos acumulado y es necesario trabajar desde esta raíz para comenzar a transformar todo lo demás. ¿Podemos leer? Es importante saber que todos nuestros asuntos tienen una solución mental, que primero debemos tener clara para que se manifieste sin más. Ok, este es el asunto clave del pensamiento. Siempre hay un problema, pero el problema es mental. En metafísica no utilizamos la palabra problema, les decimos apariencias. Pero el asunto es el siguiente. Imaginemos que una persona es un estudiante que quiere hacer un viaje de vacaciones y quiere hacer ese viaje, pero regresando de ese viaje tiene que pagar su colegiatura. ¿Qué tiene que hacer ese estudiante? De acuerdo a esto que estamos viendo, una solución mental clara. ¿Qué tendría que hacer ese estudiante? Hacer cuentas, una estrategia. Hacer cuentas, una estrategia. Pues generarse lo necesario. El viaje me cuesta 500 y la colegiatura 250. Abajo de la almohada dejo aquello, lo guardo. Ya tengo mis tickets pagados, ahora hago mi maletita y me voy de regreso. Ya se hizo todo el plan ahí. ¿Y si el dinero de la colegiatura se lo gasta en el viaje? No, por eso lo comenté, que lo dejo abajo de la almohada, ahí se queda y... Si es a nivel mental, creo que se tendría que empezar por empezar a cambiarlo y decir, sí voy a poder cubrir todo. Ok, ¿verdad? El asunto es ¿verdad? Tener la solución mentalmente clara. ¿Qué es lo que quiere ese estudiante? Número 1, hacer su viaje, con todo bien. Y número 2, pagar la colegiatura. Son dos cosas distintas, pero nosotros las enredamos, ¿verdad? Entonces decimos, ¿y luego cómo se va a administrar? Pero luego, si esto y el otro. ¿Cuál es el asunto aquí?
La solución del primer asunto es él en el viaje. Él tiene que estar claro de este viaje, del viaje que va a realizar. Tiene que tenerlo bien clarito. Ay, voy a hacer esto, voy a viajar a Cancún, o voy a hacer esto otro, voy a realizar esto o así. Tiene que tener la imagen. La mente trabaja en imágenes. Tú eres el primero que debe de trabajar la imagen mental. Eso es lo que se denomina un arquetipo mental. Tú en la playa o en el viaje, o el estudiante en la playa, en el viaje, allí presente pues. Número 2, la otra cuestión es la colegiatura. ¿Qué imagen convendría ahí que trabajara? Un montón de dinero. El recibo de pagado y que diga colegiatura de fulanito de tal, pagado. Porque también ahí está la cuestión, ¿verdad? Una estudiante ocupaba dinero para muchas cosas, visualizó tomando mucho dinero y entonces la contrataron en un trabajo donde le administraba la cartera al jefe de la empresa. Entonces se le manifestó su imagen, pero era el dinero de alguien más, ¿verdad? Entonces el objetivo, por supuesto, es el sello de colegiatura pagada. Es la imagen mental donde debe de comenzar todo. Si tú no crees que eso sea posible, entonces ¿para qué ahorrar? ¿Para qué hacer cosas? ¿Para qué mover dinero? ¿Para qué esto, el otro? Si al final no crees en esa posibilidad. Entonces es dar por hecho algo que ya está hecho. Es comenzar por allí. Y visualizar que ya está. Exactamente, utilizar el poder mental, el mentalismo, para verse en ese momento con eso realizado, con eso cubierto, con eso ya hecho. Y bien específico, ¿no? A mí me pasó una ocasión que me llegó dinero, pedí mucho dinero, imagen de celular, llegó y lo pagué. Así como llegó. Sí, así es, porque es así, todo tiene una utilidad. Si tú nada más piensas en dinero, pues te va a venir el dinero, pero igual pues, se va a ir en una cosa que a lo mejor no tenías considerada. Entonces hay que ser como muy utilitarios o muy prácticos en este sentido, en el sentido de la cualidad, ¿verdad? Aquí está mi cambiador. Muy bien. ¿Cómo funciona la mente? Podemos leer. Nuestra mente funciona con un sistema lógico y es alimentada con una fuerza muy grande. Más de 70,000 pensamientos galopan como imágenes mentales, uno tras otro en un día común y corriente. Tú ahí bien sentadito y tus imágenes mentales, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Le decía Santa Teresa la loca de la casa, ¿verdad? A la mente. ¿Por qué? Porque es así, la mente no se puede quedar quieta. La mente todo el tiempo está trabajando porque es lo que produjo este mundo. Si de pronto se dejara la mente de trabajar, el mundo se acabaría. Nuestro mundo, pues, nuestra situación, y no habría ni evolución ni nada de esto, porque todos procedimos de este principio de mentalismo. Es la ley o es la regla por la cual todos estamos siendo guiados. Entonces, uno lo primero que tuvo que haber hecho es mentalizar, ¿verdad? Y esto es así. ¿De qué dependen estos 70,000 pensamientos? La mayoría son inconscientes. ¿Qué quiere decir? Que no los observamos completamente. Entonces se van, y la mayoría de las personas pues mantienen esa inercia mental. Pero en cambio, cuando tú decides sostener un pensamiento, dices, voy a pensar que voy a hacer ese viaje, voy a pensar que esto, y le pones aparte interés, ese pensamiento se hace realidad en tu vida. Ese pensamiento lo estás sosteniendo más que otros pensamientos y por tanto tiene más probabilidades de expresarse en la vida. Dicen los maestros de sabiduría que si nosotros sostuviéramos 3 horas una imagen mental sin chistar, sin cambiarla, sin modificarla, sin que nos venga otro pensamiento, eso no tendría otro remedio que caer por sí solo. Y es, por supuesto, son prácticas que han realizado en el Tíbet, donde se dedican todo el día a meditar y todas esas cuestiones, por supuesto. El asunto es que nosotros podamos mantener ese poder de concentración, que es la consistencia mental de lo que se trata todo esto.
Todos tenemos el uso de la mente. El asunto es que a medida que más lo usamos tenemos capacidad de concentrarlo más. Y eso es, la meditación, por supuesto, favorece ese objetivo. Los tipos de pensamiento son solamente dos: los positivos y los negativos, no hay más. Es así, no hay un pensamiento medio positivo, porque eso sería el equivalente a pensar medio negativo y entonces estás pensando negativo. Es así, o piensas positivo completamente, o estás completamente positivo, o estás negativo. Por eso dice, ¿verdad? El que a dos amos sirve, con alguno queda mal. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede servir a un pensamiento positivo y a uno negativo a la vez. Eso es totalmente, o sea que o trabajas el pensamiento positivo o lo trabajas. Porque es así, porque si no, estarías entrometiendo en esto que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estás medio pensando bien. Lo que estás creando es medio bien y medio mal. Y sin lugar a dudas, en algún momento te va a afectar. Puede que tenga sus beneficios, pero en algún momento se va a dejar ver el aspecto discordante de esa cuestión. Entonces, tiene que ser completamente positivo, 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 positivo. Entonces, le pasó algo a tu coche, ¿qué vas a decir? Eso tiene un bien. Eso me ocurrió por un bien que a lo mejor todavía no lo veo, pero que se va a expresar. A un estudiante le pasó así. Tenía una comida con un pretendiente. Y ya el pretendiente se le iba a declarar y todo. Y en ese día, por alguna cuestión, había unas obras en su estacionamiento, hizo el coche para atrás y lo estampó todo. Y entonces le tuvo que cancelar la cita al pretendiente. ¿Y qué pasó? Pues que tenía otro pretendiente también. Porque era seguramente muy positiva, ¿verdad? Y entonces el fin de semana se vio con ese pretendiente, se dieron un beso y se volvieron novios. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el otro pretendiente, por alguna razón, no era lo adecuado. Ya no era lo correcto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestra mente es la que define cómo nosotros reaccionamos a lo que nos sucede. Y podemos decir, eso es lo peor que me pudo haber pasado, o al contrario, eso es lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora me va a ir muy bien, va a salir todo perfecto y demás. Si te terminan en un trabajo, bueno, pues ahora me viene uno mejor, con más sueldo, cerca de mi casa y que todo funcione correctamente. Si terminas con tu pareja, bueno, pues ahora es que me viene una más buena, ¿verdad? Con mejores sentimientos, más nobles, más feliz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es así que uno siempre tiene que trabajar su mente. Y es así, hay como no debate, pero hay una idea en el tiempo en que una situación entre que nos ocurre y se pasa las capas del subconsciente. Eso toma 15 segundos. O sea, ¿te ocurrió algo de impacto? En 15 segundos, si tú no hiciste nada con eso, se vuelve parte de tu subconsciente y te traumatiza y te acosa y se te vuelve a presentar y se te vuelve a presentar. Porque una vez que tú recibes una información, la mente interior, inconsciente, empieza a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Entonces la cuestión es que en el caso de las parejas, de acuerdo a cómo tú hayas tenido una pareja, eso si tú no lo trabajaste, si tú no lo hiciste para bien, lo trabajaste positivamente, eso sigue y sigue y sigue y sigue repitiéndose. Por eso la gente siempre pelea con los jefes del trabajo y por eso siempre ves a una empleada que a lo mejor no está tan feliz, siempre quejándose, preocupada y demás, porque es algo que le metieron en algún momento en la mente y ella aceptó y demás, y nunca se ha preguntado, ¿por qué yo pienso así respecto a esto? ¿Por qué me siento así cuando pasa esto? ¿Por qué es esto? Y es puro pensamiento. Nosotros somos el cúmulo de pensamientos que hemos aceptado y asimilado y visto en nuestra vida. Es así. Entonces, bueno, estos empleados
son nuestros pensamientos. ¿Qué hay que hacer con los empleados? A los que trabajan bien, subirles el sueldo, promoverlos, ascenderlos y tenerlos bien cerquita. Hay veces que son tan buenos hasta que se les ofrece acciones de las empresas, porque se vuelven vitales. Y en cambio, ¿qué se hace con los empleados que no sirven para nada? Se les despide. Gracias por participar. A nuestros pensamientos tenemos que trabajarlos así. La ventaja es que, bueno, no tienes que pagar seguro social, ni cuota ni de liquidación, ni nada. Pero esos pensamientos negativos solamente están viniendo a atosigarte, a robarte tu energía, a robarte tu felicidad, tu tranquilidad, tu armonía y todo lo que sucede. Son imágenes mentales, bueno, los arquetipos mentales podemos leer. Son imágenes mentales que se presentan y se quedan en nuestra vida según el interés que les pongamos. Es así. Nosotros fabricamos esos arquetipos mentales y se acelera su manifestación de acuerdo al interés, de acuerdo al sentimiento, de acuerdo al feeling que le pongamos. Por supuesto, Connie Méndez da una recomendación de pon tu arquetipo de lo que quieres manifestar en tu vida, tu imagen mental bien clarita de lo que quieres lograr. Y léela todas las noches antes de irte a dormir y todas las mañanas cuando te levantas. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos incitaba Connie Méndez? A ponerle interés, a estar interesado en ese proyecto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué se va a trabajar a diario? Porque las empresas viven de la conciencia de los que forman parte de ella. Y entonces si hay personas que están poniéndole interés a diario y a diario y a diario, están mentalizando esa empresa. Y eso hace que avance. Sí, pero es un progreso mental. Es que no existe, ¿me entiendes? O sea, ninguna empresa existe. O sea, ¿a quién se le ocurrió, por ejemplo, crear un centro metafísico? Eso no existe, eso es una imagen mental. ¿Pero qué pasó? Más personas creen en ello y porque más personas creen, existe. Y entonces un día a gente se le hizo tan real, pues que se manifestó y que eso es una realidad, pues. ¿Me entienden? Pero es mental. Y uno debe de saber todo eso. ¿Y qué es lo que ocurre en el caso de las empresas? Pues que se alimenta mentalmente la construcción de eso. Por eso se le paga a la gente, para alimentar mentalmente esos asuntos. ¿Verdad? Entonces, nuestra vida tiene que ser así. Por eso no es así. Si uno no tiene interés para salir adelante, para estudiar, para prepararse, para observarse a sí mismo, para mejorarse, entonces, ¿en qué estamos poniendo nuestro interés? Porque sin lugar a dudas, eso sigue corriendo, nuestros pensamientos siguen corriendo. No es de que no los estoy usando, están siendo utilizados tus energías mentales, pero para causas que ni siquiera nos imaginamos. Cosas que ni siquiera sabemos. ¿Verdad? Como pasa a veces con los impuestos. Muy bien. Entonces, los arquetipos mentales funcionan así. Si ves prosperidad, si ves amor, se te manifiesta, si ves salud, se te presenta. Es así, no importa en qué estatus estés. Cuando tú ves algo, automáticamente te vas impregnando de eso. Si tú tienes pensamientos de prosperidad o siempre viste en tu familia que les iba bien económicamente, que no había dificultades en ese asunto, ¿qué es lo que pasa? Tú cuando crezcas no vas a tener dificultades de ese tipo. Si no fue el caso, pues hay que hacer un trabajito y es donde vamos a trabajar la técnica metafísica de bloqueo que vamos a realizar y vamos a evaluar y todo. Pero es así. Tiene que haber esta situación. Cuando uno se da cuenta de esto, pues uno procura tener en su vida visualizando siempre cerca el amor, la salud, las cosas lindas y demás. La mente ocupada en cosas constructivas. ¿Vamos bien? Sí. Si hay dudas, levantan la mano y las resolvemos. Muy bien, entonces es así. Si ves lo que ves, se te pega. Jalamos lo que vemos, podemos leer. En el caso de que las imágenes que se hayan visto no sean positivas, también se graban y se reproducen en la vida jalando vivencias indeseables. Es así. Es con ellas con las que tenemos que trabajar
con bastante consistencia y con bastante fuerza. Muy bien, para generar un arquetipo, ¿cómo es? Un poquito ya lo hemos visto, ¿verdad? Podemos leer. Imaginar el logro que queremos ver pensándolo y sintiéndolo el tiempo que sea necesario, ya que para poder ver algo físicamente primero debimos de haberlo visto metafísicamente en nuestro mundo interior. Es así, todo este mundo es producto de nuestra mente. Todo lo que nos pasa nosotros lo hemos creado anteriormente y tendríamos que estar con ese trabajito consistentemente haciéndolo, ¿verdad? ¿Cómo ocurre eso? Pues muchas veces en la meditación, muchas veces por medio del mentalismo, por medio de las mañanas cuando hacemos nuestros decretos, por medio de visualizar la lámina de la presencia yo soy. La lámina de la presencia yo soy, ¿qué representa? Nosotros realizados, nosotros con todas las cualidades, nosotros con transmutación, nosotros con libertad, nosotros con inteligencia. Por eso es muy importante esa visualización y comprender completamente esa lámina de estudio, porque te polariza y te coloca en ese plano del arquetipo superior que llevamos a cabo. Muy bien, la ecuación mental la comenzaron los griegos justamente con lo que se conoce como los silogismos. Esto se estudia en lógica, ¿verdad? Sobre todo me parece que en la preparatoria es donde se da actualmente, pero es así. Los griegos sabían cómo funcionaba este asunto y ellos justamente son los que dan cómo funciona la lógica de las oraciones, de los decretos, de las cosas que ocurren. Entonces, esto funciona también a nivel de pensamiento. Un pensamiento positivo afirmado nos resulta positivo para la vida. Te viene una idea de que te va a ir muy bien. Y tú dices, sí, me va a ir muy bien. Yo creo que me va a ir muy bien. ¿Positivo por positivo? Perfecto. Viene una idea o un pensamiento negativo de que algo puede salir mal, de que se va a ir para un lado esto o el otro y demás. Y si nosotros lo alimentamos y platicamos de ese problema, hay gente que se siente el pitonizo, ¿verdad? Y dice, oh, soñé que a mi hermana o a mi papá le pasaba algo. Y se sienten así como iluminados de que lo pudieron ver antes. Y no hacen nada, lo cuentan. Y por supuesto, el resultado es negativo. Un pensamiento negativo afirmado produce secuelas negativas. Y es ahí, ahora sí, se manifiesta esa negatividad. Y por último, negativo por negativo, positivo, ¿verdad? Podemos leer. Un pensamiento negativo negado es vuelto en positivo. Muy bien, entonces el no hay que utilizarlo. ¿Para qué? Ante cualquier idea, pensamiento, situación, arquetipo mental negativo que pueda venir. De pronto, qué sé yo, estás utilizando tu dinero y dices, ay, ¿con qué me voy a quedar de dinero? Tienes que decirle, no lo acepto. Tienes que negar eso, tienes que negar la carencia, tienes que negar la miseria, tienes que negar la preocupación, porque eso no existe. Uno mentalmente es el que decide en qué cree y qué no cree. Y esto es muy bello porque es una salvaguarda muy grande para cada uno de nosotros. Lo que tú crees es lo que es para ti. O sea, por ejemplo, hay gente que de pronto dice en metafísica, no, pues yo eso de metafísica que dicen, pues yo creo que no es cierto. Ah, pues, está bien. ¿Sabes qué? Tienes razón. Para ti no va a ser cierto. Como tú no crees en eso, no se te va a presentar esta cuestión. Como hay gente que puede decir, yo creo que mis decretos no se cumplen. Pues, ¿qué crees? Que tienes razón. ¿Por qué? Porque nuestro mundo de creencias es lo que creamos. Y hay un decreto que me gusta mucho que es el yo soy positivo, que dice, yo no creo en el mal, yo solamente creo en el bien. Algo bueno me tiene que suceder. Y así le puedes decir a cualquier cosa que te esté pasando, yo no creo en el mal, yo solamente creo en el bien. Y así. Simplemente así lo polarizas.
Yo no creo en el mal, yo solamente creo en el bien. Una noticia que puede estar sucediendo, yo no creo en el mal, yo solamente creo en el bien. Y cierras la puerta a creer en algo negativo y te quedas con tu mente utilizándola de manera positiva. Hay 3 niveles de la mente y esto es así como funciona. La mente nunca descansa, pero puede habitar de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su principio, a lo que esté tocando, a cualquiera de estos niveles mentales, donde está el supraconsciente, está la conciencia y está la inconsciencia. Muy bien. El inconsciente es el plano mental de la inercia. ¿Qué quiere decir esto? Es la repetición de lo que hemos visto, de lo que nos han dicho, de lo que ha sucedido, sin más. Todo el tiempo esa mente es una mente que trabaja en inercia, pura inercia mental. Ahí solamente se expresa en repetición todo lo que nosotros hemos creído. Por eso, cuando se nos presenta una cuestión en nuestra vida, nosotros debemos de estar atentos y ponerle allí foquito amarillo. Porque eso quiere decir que eso que se nos está presentando un día, lo aceptamos en nuestro sistema. Lo permitimos en nuestro sistema y lo dejamos pasar. Es allí cuando esa información deja de ser inconsciente y se vuelve consciente. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo vas a tener vigilado. Como los gatos. ¿Qué hacen los gatitos? Un ratoncito o tienen un juguete allí, se les pasa por abajo, le lanzan el zarpazo. Y luego de pronto están así y levantan tantito a ver si ahí sigue. Lo tienen vigilado. Así nosotros tendríamos que hacer con ese pensamiento, observando y dándonos cuenta de cuál es la situación allí, qué es lo que está pasando, y no dejarlo de observar hasta que solito se termine. Por supuesto que podemos acelerarlo por medio de los decretos, por medio de los decretos de transmutación, por medio de la técnica de bloqueo, y existe, por supuesto, un nivel superior. Es en el que usualmente habitan los maestros de sabiduría, que es el dominio total de la vida. Es el estado de conciencia plena todo el tiempo sobre todas las cosas. Es darse cuenta de todo y es, por supuesto, la supraconciencia. Es que cuando solamente se observa y se da cuenta de las cosas, nada de las circunstancias, digámoslo así, produce lucha, negatividad, y ellos, por supuesto, viven en el estado que se denomina del ser. ¿Qué hay que hacer? Desintoxicar nuestra mente. Entonces, eso es lo que en la antigüedad se llamaba purificar el corazón, purificar nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestras cuestiones que puedan estar ocurriendo en nuestra vida. ¿Cómo sucede esto? Detenernos a observar, darnos cuenta de lo que pensamos, sentimos, es meditar. La gente no se da cuenta de lo que piensa y siente, y entonces, ¿cómo vas a trabajar con algo que no sabes que tienes? ¿Cómo un médico va a atender un padecimiento que no se sabe, si no se tiene un diagnóstico? Es necesario entonces que nos demos cuenta de eso. En algunos estudios, por supuesto, se indica que la enfermedad es una misericordia. Porque ¿qué pasaría si, qué sé yo, un órgano estuviera dañado y nunca le doliera nada al paciente? Nada más un día se muriera y ya. ¿Qué tenía? No, pues nada, yo lo veía bien. Nunca le dolió nada, nada más. Un día se murió. ¿Qué pasa ahí? El dolor es una señal de que tenemos que darnos cuenta de algo, por supuesto. ¿Para qué? Para vivir más, para tener una mejor vida, para adelantar, para evolucionar y todo eso, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es necesario eso para poder darnos cuenta y evolucionar y crecer. Todas esas cosas
son las que tenemos que darnos cuenta. Muy bien, el principio de causa y efecto en el mentalismo. ¿Cómo funciona? Podemos leer. Los pensamientos son causas que se vuelven efectos en nuestra vida. Si uno quiere lograr algo, tendríamos que pensarlo primero, ya que todo tiene un origen en la mente. Es causa y efecto, ¿verdad? El pensamiento es causa que produce efectos que se manifiestan. El principio de causa y efecto siempre se estudia de la mano con el principio de mentalismo. Y dice, si no nos gustan los efectos, empecemos a cambiar las causas, no le demos más vueltas a los asuntos. La queja, el reclamo, el disgusto y demás es señal de que se vive en el mundo de los efectos, de que se vive esperando que ocurra algo bueno, cuando en realidad nosotros tendríamos que mover la primera causa mental. Ah, ok, esta señora me tiene en jaque en el trabajo. Yo creo que le caigo mal. O te das cuenta de que hay actitudes, hay situaciones y demás. ¿Cuál es el principio? No te quejes. Cambia la polaridad. Piénsale a esa persona como una persona buena, amable, que puede tener sus situaciones que esté viviendo, amorosa, generosa, inteligente y demás. Pero no aceptas ese efecto, pues, porque ese maltrato que te hizo esa persona es producto de una creación que nosotros aceptamos o hicimos en algún momento. Entonces tendríamos que modificarla. ¿Cómo? Por supuesto, como decía Jesús, cambiando la otra mejilla, ¿verdad? Si es odio lo que estamos viendo, proyectar el amor. Si es rencor, perdón. En cada uno de los aspectos. Entonces, esto es muy importante. Comprender que en metafísica no estudiamos los problemas, no nos dedicamos a hablar de los problemas ni nada de eso, sino les llamamos apariencias. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de que este mundo es producto del reflejo mental que echamos, entonces eso quiere decir que es mutable, que todo el tiempo cambia, y la realidad de la vida es esa: nada dura para siempre. ¿Por qué? Porque todos son imágenes que se expresan y luego cuando ya se terminaron de expresar, se van. Son impermanentes, se mueven, se transmutan, se cambian. Entonces todo en algún momento va a desaparecer. Así como apareció, va a desaparecer. ¿Y cuál es el asunto? Que uno debe de utilizar esto, por supuesto, sobre todo para las cuestiones indeseables. Las cosas que no tienen cabida, uno les dice que son apariencias, porque así como aparecen, se tienen que desaparecer. Podemos leer. En lugar de estar pensando en los problemas o malestares, tratémosles como apariencias, que así como aparecieron, desaparecerán. Es así. Hay una apariencia de enfermedad. Bueno, decreta que esa apariencia ya no es más. El rey David tenía una sabiduría muy grande, por supuesto, y él utilizaba esta frase cada vez que necesitaba ponerse positivo. Y yo creo que sí, puede ser la frase más positiva del mundo. Él decía ante cada situación: esto también pasará. Y uno lo puede decir en su vida, ante cualquier cosa, sea un momento bello, sea un momento triste, esto también pasará. Y automáticamente te viene como un bienestar, te viene una tranquilidad, te viene porque estás reconociendo la verdad de las cosas. Y cuando tú reconoces la verdad de las cosas, estás plenamente cierto. Estás en lo correcto, estás en el camino correcto, el camino del medio, el camino del bienestar. Y esto es importante, siempre poder decir: esto también pasará, este momento pasará, esta circunstancia también pasará. Y así te vas liberando de cualquier achaque, cualquier situación que pueda existir en tu vida. Muy bien, vamos a empezar a estudiar los decretos. Podemos leer.
Todo lo que decimos es un decreto que se empieza a cumplir en el momento en que terminamos de decirlo como un efecto. Es así, no espera, el decreto no espera mucho. Justamente cuando terminas la última frase de lo que estás diciendo, se empieza a manifestar eso. No espera absolutamente nada. Utilizando el verbo creador, que es el verbo ser, ya que estamos recurriendo a nuestro principio de la existencia, es como comenzamos a realizar estos decretos. Siempre es el ser o estar. Es el primer verbo que nos enseñan a conjugar, ¿verdad? La fórmula para hacer un decreto es que todos los pensamientos que tenemos responden a la orden que nosotros enviamos cuando la decimos. No puedes pensar una cosa y decir otra cosa. La mente conecta con lo que dices, con lo que estás hablando. Y aunque no le estés poniendo atención, lo que hablas se va al inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que por supuesto nuestros decretos tienen que ser trabajados de manera efectiva. Para hacer decretos efectivos hay tres consideraciones primordiales. Número 1, hacerla en primera persona, o sea, yo. Es la primera P, ¿verdad? De primera persona. La segunda P es utilizar el presente, el verbo ser o estar en presente, que es Soy. Y el tercer paso es decirlo positivo. En este caso, feliz, o positivo, o amable, o amigable, o etcétera. Entonces, primera persona del presente en positivo. Son las 3 P's para hacer un decreto efectivo, ¿verdad? ¿Ya se lo aprendieron? Muy bien, porque la evaluación va a ser con eso, ¿verdad? Los decretos efectivos, cuando hagamos el decreto debemos ponerle entrega, poniéndole sentimiento de lo que estamos diciendo para que sea cónsono. O sea, tenemos que entregarnos a ese decreto. No puedes decir, yo soy feliz. Yo soy feliz, pues, ¿qué quieren que haga si yo soy feliz? Yo soy feliz con lo que tengo. Por supuesto, ¿verdad? Qué felicidad ni qué 8 cuartos. Esto es bien importante, pero en metafísica no somos optimistas. ¿Qué quiere decir el optimismo? Simplemente hacerse imaginaciones de las cosas y ya. En metafísica somos positivistas. ¿Pero qué quiere decir esto? Utilizando el método del positivismo, que es el origen del método científico. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo que no te agrada, que no te gusta, trabaja para transformarlo. Por supuesto, tienes que comenzar con la imagen mental y procedes a la acción, haces tus decretos y todo eso para transformarlo. Por supuesto, de eso se trata. No que ignoremos la negatividad, no de que no nos demos cuenta de lo que está pasando, no de que esté cayendo el techo de la casa y uno se hace a un lado. No, yo soy metafísico y yo soy positivo y no veo lo negativo. No, tiene que ser, por supuesto, que uno tenga la capacidad para observar las cosas sin reaccionar y observarlas para poder transformarlas, dándonos cuenta, ¿por dónde puedo atacar esta cuestión? ¿Por dónde puedo resolverla? ¿Por dónde puedo hacer que se manifieste el bien? ¿Vale? Entonces es muy importante este principio de vibración en el decreto. En realidad la palabra oración en la enseñanza del Maestro Jesús, en el idioma que hablaba el Maestro Jesús, oración quiere decir vibración. Entonces cada uno de nosotros debe de darse cuenta en realidad que orar quiere decir vibrar. Es necesario este principio de vibración consono con el pensamiento que estamos teniendo. ¿Vale? Podemos leer. Nuestro pensamiento produce ondas electromagnéticas invisibles a la vista, pero que emiten contenidos todo el tiempo. Es así. Estos contenidos, por supuesto, ahorita estamos hablando en una sesión de metafísica, pero aunque no digamos nada, como siempre está la actividad mental trabajando, está todo el tiempo lanzando contenidos, así expandiendo ondas de contenido. Luego pasa que personas se vuelven muy sensibles, digámoslo así, por su conexión, por su amistad, por todo esto, y los dos dicen la misma cosa al mismo tiempo.
Quiere decir que sus pensamientos están conectados ya. Y hay veces que personas no necesitan decir nada y la otra persona ya sabe lo que la otra persona va a decir o está pensando o está sintiendo. Y eso es principio de vibración. Es el principio, por supuesto, de la telepatía, de la conexión mental. Esto también sucede en el otro aspecto, no tan positivo. Si ustedes van purificando sus pensamientos y van teniendo cada vez pensamientos más sensibles y demás, puede que a ustedes les venga un malestar. Dices, ¿por qué viene este malestar? Es el de la persona que está a un lado. Es el de la persona que puede estar por allí o por acá. No es tuyo, no te pertenece. Pero esa es una sensibilidad de la cual te debes de dar cuenta cómo es, pues. Porque los pensamientos se transmiten, se traspasan y demás. Y tú no necesitas muchas veces que alguien te diga algo para que tú sepas cómo está esa persona. Tú sabes que a lo mejor no la está pasando tan bien, o que sí está muy feliz y demás. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Lo que eres grita tan fuerte que no escucho lo que me dices. Principio de vibración. Como magnetos, estos pensamientos hacen que se junten más pensamientos de su tipo de frecuencia hasta que se multiplican y se expanden. O sea, se le van sumando más pensamientos. Si son positivos, más de ellos vienen y entonces te ayudan a ser más positivo. Si son opuestos, contrarios, también. Entonces esa persona que se sentía mal, al rato le vienen el cúmulo de pensamientos negativos de todos los de la oficina, de todos los de la cuadra, de todos los de... ¿Para qué les cuento? Por principio de vibración se juntan unos con otros. Ese principio de vibración es una salvaguarda también, porque negativo con negativo se cancela. O sea, un pensamiento negativo o una persona negativa, le viene otra persona negativa y entre ellos se destruyen. Entre ellos se acaban. Por eso decía Jesús que uno no debe de resistirse al mal, uno no debe de pelear con la negatividad, uno no debe de estarse, ¿cómo decirlo? Sí, pero condenando a los malos y todo eso, porque ese malo se va a encontrar otro malo y ese malo se neutraliza. Ustedes ya saben el principio, negativo por negativo da positivo. Se acaban con ellos dos y todos quedan felices porque ya se acabó el mal. Y es lo que vemos siempre en las bandas y en todos, es cuando ves, uno le hizo al otro y se traicionaron y aquí y allá y el otro se escapó y todo eso. Nada de eso, hay que hacerle nada porque todo eso se equilibra. Eso es bien interesante. La vida siempre salda todo. La vida siempre neutraliza todo y los principios garantizan de que la ecuación final siempre sea cero en la vida. No sé si lo han pensado, por ejemplo, piensen ustedes en el viaje reciente. Punto cero, supongamos Hotel One, ¿verdad? Te moviste para el norte, te moviste para un lado y el otro y regresaste al punto cero. Te moviste para el este, fuiste a Puebla, fuiste por allá, por acá y regresas al punto cero. Luego de ese punto regresas a tu casa y regresas al punto 00, ¿verdad? Que es tu casa. Siempre la misma distancia que viajas hacia el norte, la vida te hace que viajes hacia el sur. Lo mismo que haces para un lado, siempre la vida te regresa al punto cero. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde viajamos? Es pura idea mental, ¿me entienden? Principio de vibración nos dice que todo vibra. Muy bien, las técnicas o los tips para trabajar con este principio de vibración es el agradecimiento. Cuando una persona está agradecida por principio de vibración, se conecta con aquello que está agradeciendo. Se hace uno con eso. Y por tanto, la vida jala más y 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 más eso que esa persona está agradeciendo. Es una técnica para trabajar con este principio de vibración. La bendición es en sí una multiplicación. Bendecir algo quiere decir expandirlo, decir el bien de esa cuestión. Entonces,
Si tú bendices algo, lo multiplicas, lo expandes, lo ensalzas, lo engrandeces. Y la magnificación es otro aspecto que es de cualquier vivencia que uno tenga, hacerla más grande. Te comiste unas galletitas, esas galletitas están espectaculares, son lo máximo, aunque no sean lo máximo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú salgas o cuando estés afuera y demás, te van a llegar unas galletitas o un postrecito o algo así, lo máximo, lo máximo, lo máximo. ¿Por qué? Porque tú estás conectado con eso. La vida te va a decir, ok, tú estás buscando lo máximo, yo te voy a decir qué es lo máximo, qué es lo mejor para ti. Por principio de vibración te conectas con todo eso y la vida te busca para darte eso que tú estás buscando, con lo que te estás conectando y demás. El otro aspecto es muy negativo, pero se los tengo que decir para que, como advertencia. Es el caso de cuando en realidad a las personas no les está pasando una apariencia, pero entonces mienten por convivir. Dicen, qué sé yo, que les fue mal en el amor, cuando en realidad pues no les fue mal, o esto o el otro. O cantan, también cantando pues se vibra con lo que les está diciendo, entonces está diciendo, ay, me pagaste mal y todo eso. Si a esa persona no le pasó nada de eso, está mintiendo, aunque esté cantando y sea un éxito pop del momento. ¿Qué está pasando allí? La vida misma, por ley de vibración, dice, ok, estás buscando un engaño, te voy a procurar el mejor engaño que te pueda suceder, por principio de vibración. El principio de vibración es así, no falla. Con aquello que tú vibras, con eso te conectas y vienen más y más y más, y la vida te demuestra más y más y más de eso. Por eso dicen las escrituras muy tajantemente, al que no tiene se le quitará y al que tiene se le dará más. Principio de vibración. Todo el tiempo se está cumpliendo. Muy bien, la fórmula metafísica, vamos a trabajarla. Podemos leer. Una vez que conocemos el poder del decreto, lo utilizamos solo para el bien y lo bueno. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque hablar de cosas que no son, pues atraen de cuestiones de ese mismo tipo de cuestiones, y nuestra mente se graba con esas cuestiones, y como entonces ahora sí te pasó algo negativo, tu mente lo graba y se sigue repitiendo, y como te pasó, puedes hablar de que te pasó eso. Así es lo que es la inercia mental en la que viven las personas. Como les ocurrió algo negativo, hablan de ello y les ocurre más. Y como les ocurre más, hablan más de ello y les ocurre más. Y entonces se vuelve un círculo vicioso negativo. ¿Cuál es el asunto ante cualquier apariencia? Stop. No se hable más al asunto. Carpetazo. ¿Ya te pasó? No pienso hablar más de ese asunto. Hay veces que en los grupos es necesario hacer ese carpetazo. Cuando hay personas que algo les pasó y entonces siguen resentidas por algo que vivieron y demás. Y entonces se escucha un rumorcillo en los grupos de que, pasó esto, pasó aquí, esto, me dijo, me vio feo, me aquí y allá. Entonces hay que hacerle stop a todo eso. Ya que pasó ese asunto, ok, ¿ya fue todo lo que tenías que decir de ese asunto? ¿Ya lo tienen claro? Carpetazo. Nadie de aquí vuelve a hablar acerca de ese asunto. Vamos a hacerle un decreto de transmutación y no se habla más de ese asunto. ¿Para qué? Para que no tenga secuelas, para que no traiga. Porque si alguien lo vuelve a traer, vuelve a ocurrir todo eso. Entonces es por sanidad, pues, en las casas, en los sitios y demás, tiene que ser así. Una vez que conocemos el poder del decreto, lo utilizamos solo para el bien y lo bueno. Los decretos negativos solo atentan contra la persona que los generó. Eso es muy importante de saber. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? No. Muy bien, la fórmula metafísica es trabajar directamente ante cualquier negatividad. Esta es una fórmula, es un machote, pues, para aprendérselo de memoria. Está muy sencillo. Ante toda negatividad hay que decirlo: no lo acepto, no lo quiero, ni para mí ni para nadie, le quito poder. Eso es así, no lo acepto, no estoy dejando que eso entre a mi sistema. No lo quiero, eso no es para mí. Ni para mí,
ni para nadie. Incluso estás salvando a las personas cerca de ti de que les pueda ocurrir todo eso. Y después le quito poder. Ese decreto es importantísimo porque si eso está vivo es porque tú le has pagado su salario para que llegara a presentarse así. Le has dado poder, le has dado vida con tu pensamiento, con tu energía mental. Y ahora el asunto es quitárselo. Es como decirle, te despido. ¿Vale? Entonces, ya se lo saben, ¿verdad? ¿Cómo es? No lo acepto, no lo quiero, ni para mí ni para nadie, le quito poder. Muy bien. Y ante todo lo bueno, allí hay que aprender también a recibir, porque a veces te dicen cosas lindas y entonces tú las esquivas por no parecer vanidoso, fanfarrón. Porque da pena, decíamos al inicio, ¿no? Da pena. Sí, sí. No, se tienen que acostumbrar a que les digan o a que puede haber personas que les digan, no, es que son creídos esas personas, son esto, el otro, pero tienen que aprender a vivir con eso. Es mejor que los crean así a que los crean miserables. ¿Por qué? Porque mentalmente todo eso va y afecta y nos llega, pues, por principio de vibración, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos a trabajar. Luego hay veces que la persona, a veces quieren darte una bendición, pero todavía no la tienen bien perfeccionada. Entonces dicen, Dios te bendice, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, en metafísica que hay que bendecir el bien, lo bueno. Entonces, no es Dios te bendiga, porque no sabes cuándo te va a llegar. Bendiga es así como en el futuro, a ver cuándo te bendice. No, es Dios bendice tu bien. Enfocado, Dios bendice tu salud, Dios bendice tu prosperidad, Dios bendice tu inteligencia. En el caso de que una persona te diga, Dios te bendice, te está bendiciendo todo. ¿Sí? Si tienes una situación que resolver, te la está bendiciendo también. Entonces ahí es donde tú debes de bajar la bola y decir, yo estoy aceptando todo lo bueno. O sea, la bendición que tú me echas, en bien yo la estoy aceptando. Para todo lo bueno. ¿Cómo es? Yo estoy aceptando todo lo bueno. Es así, ¿verdad? Vénganos tu reino, es como decir, venga todo lo bueno, venga todo lo feliz, venga todo lo positivo a nuestra vida. Muy bien, por principio de ritmo, el principio de ritmo nos dice que todo se mueve, todo fluye y refluye, todo tiene un ciclo. Entonces, de nada sirve hoy en esta sesión pensar positivo y ya mañana no, pues, ¿quién sabe qué hice? ¿En qué pienso ahora? ¿A qué dedico mi tiempo, verdad? Eso no se detiene nunca. San Pablo decía, estéis gozosos y oren sin cesar. O sea, estén felices y felices oren. Felices decreten todo el tiempo sin cesar. No pare, sigue, no pare, sigue. ¿Por qué? Porque la mente no descansa nunca en ningún instante. Todo el tiempo se está manifestando, ¿verdad? Se está moviendo todo eso, ¿verdad? La vibración. Entonces, déjenme... Ahí está. Por vibración, por ritmo, todo se mueve, ¿verdad? Podemos leer todos juntos. Si utilizamos nuestro pensamiento de manera efectiva un instante, lo cambiamos. Ahora bien, que si lo hacemos ante cada situación que vivamos, lo volveremos un hábito. Así como nos arreglamos físicamente a diario para estar bien, es necesario hacer decretos a diario. Es así. Porque si no, de todas maneras estás decretando. Cuando tú hablas, eso se vuelve un decreto. Tus pensamientos, como son tus soldaditos, dicen, el jefecito está mandando órdenes. Sean buenas o sean malas, son para ellos como decretos, como órdenes, y las obedecen. Entonces es la importancia de decretar a diario, ¿verdad? Todo el tiempo, todo momento y demás. Las 7 cualidades forman parte pues de este ciclo, de este ritmo que uno puede llevar a diario para decretar virtudes, cualidades. Estas 7 cualidades se corresponden con aspectos
positivos de la vida, y que en estas 7 cualidades vamos a encontrar todo lo que ocupamos, sea en el momento en el que estemos, ¿verdad? Todo lo bueno para vivir en bienestar. Podemos leer. Si las mantenemos cerca de nuestro pensamiento, se hacen presentes, y si además las decretamos pensándolas y sintiéndolas en nuestra vida, se vuelven rítmicas y nunca fallarán. Es así. O sea, por ejemplo, la gente próspera lo que ha hecho es decretos de prosperidad, siempre ha hablado de prosperidad, y entonces eso se vuelve rítmico en su vida. Y no falla como no falla el sol en salir todas las mañanas. La salud igual y demás. Vamos a ver estas 7 cualidades, que son las cualidades, cada una las conectamos con cada uno de los 7 rayos, ¿verdad? La primera es voluntad y fortaleza. la segunda, Sabiduría e inteligencia. la tercera, Amor, acción. la cuarta, Belleza, superación. la quinta, Verdad, felicidad. la sexta Provisión, paz. y la séptima. Libertad, transmutación. Muy bien, esas cualidades siempre las debemos de tener presentes, siempre cerca, ¿verdad? Se estudian con los colores del arco iris, donde el 1 es azul, voluntad es azul, sabiduría dorado, el amor es rosa, el belleza es blanco, el verdad es verde, el provisión es oro rubí y libertad es violeta, ¿verdad? Para ayudar a la memorización y demás funciona bastante. ¿Cuál es el asunto? Estar siempre decretando estas cualidades. No fallar en decretar que tenemos buena voluntad y fortaleza, que somos fuertes, que somos inteligentes, que podemos aprender todo lo que ocupemos, que somos amorosos, que somos amables, que a nuestro alrededor hay amabilidad y amor, que somos bellos, ¿verdad? Y estamos superándonos, estamos positivos. El positivismo tiene que ver con esa superación. La verdad y la felicidad siempre hay que decretarla, ¿verdad? Nuestra vida, por supuesto, era un ejercicio de decretar, ¿verdad? Y decir, bueno, yo soy feliz por esto o el otro, yo soy feliz por aquí, o simplemente decir, yo soy feliz y ya. Es conectarse con esta virtud. Provisión y paz, siempre es necesario hablar bien del dinero, porque pues eso es lo primero que se nota cuando una persona no lo ha decretado correctamente, ¿verdad? Dicen que el dinero y el amor no se pueden ocultar ni disimular. Bueno. Y el séptimo es libertad y transmutación. Eso es que dentro de nosotros no tengamos estas cargas tóxicas, pensamientos pesados, obstáculos mentales para estar felices, plenos, y que nuestra mente esté lo más feliz y pacífica posible. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, un poquito en el decreto donde no lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie, le quito poder, poner lo que se queremos, ¿no? Para no Exactamente. estar Muy bien. Eso es a lo que vamos a pasar ahora, donde vamos a pasar a realizar la siguiente técnica demostrativa, ¿verdad? Es que es una evaluación que vamos a realizar para esta sesión especial. Déjenme ver dónde está mi... Es esta la formativa, sí. Muy bien. El valor de esta evaluación es del 20%, para que lo puedan